El tiempo de reconciliación. El tiempo de reconciliación tiene un límite. Esa es una realidad. Desafortunadamente nosotros los seres humanos le ponemos límite muy rápido, ¿no? A veces damos ultimátum muy cortos. Afortunadamente Dios es mucho más paciente que nosotros, más misericordioso, más tolerante, pero también Él le ha puesto un límite al tiempo de la reconciliación. El tiempo de reconciliación es ahora, pero va a llegar el momento en que ese tiempo que estamos viviendo, para decirlo de alguna forma, de gracia, se va a acabar. Y por eso podemos decir en esta mañana que ya empezó la cuenta regresiva. Ya empezó la cuenta regresiva. Y así vamos a, enfocados en el Evangelio de Lucas, a tocar el tema en esta mañana de esta forma. Ya empezó la cuenta regresiva. Y el tema o el texto bíblico que vamos a estar estudiando en esta mañana es un tema, un asunto que se encuentra en los 3 evangelios sinópticos. Bueno, recuerden que hay 4 evangelios que narran la historia de Jesús aquí en la tierra, que se llaman Mateo, Marcos, Lucas y Juan. 3 de ellos lo hacen de una manera muy parecida, cronológicamente, en orden. Se parecen mucho Mateo, Marcos y Lucas. Es narrativo, es pura historia, pura historia. En cambio hay un evangelio que es el de Juan, que mezcla historia o narración con argumentación también. Él no es tan ceñido a la cronología, sino más bien tiene como un orden teológico, ¿no? Juan es un poquito más teológico, argumenta un poco más, no se limita a contar la historia, sino él empieza inclusive el evangelio con argumentos. Entonces ese evangelio es particular. Los otros 3, Mateo, Marcos y Lucas, se consideran sinópticos, que significa una misma óptica. El tema del que vamos a hablar en esta mañana está en los 3 evangelios sinópticos. Es un argumento que hace Jesús con respecto al final de los tiempos, con respecto al final del tiempo de reconciliación. El detalle principal por el cual he escogido Lucas para que estudiemos este pasaje es que hay una diferencia entre él y los otros 2. Resulta que Lucas es el único escritor del Nuevo Testamento que no es judío. Lucas es un gentil, él no es del pueblo judío y por lo tanto tiene una visión diferente. En otras palabras, que él escribió Lucas, el Evangelio, también escribió Hechos. Pero siendo gentil, él tiene un propósito un poco más universal. Es más amplia su visión. Su forma de escribir y sus escritos van más dirigidos a la humanidad en general. Mateo y Marcos, siendo judíos, obviamente todos los evangelios y toda la Biblia es para toda la humanidad, pero ellos toman muchos detalles dirigidos a los judíos, al pueblo de Israel, porque ellos son judíos. Por ejemplo, este texto que vamos a estudiar, Mateo y Marcos comienzan de la misma manera y es haciendo referencia a la destrucción del templo de Jerusalén. Tanto Mateo como Marcos empiezan enfocados, o sea, con sus ojos puestos en el templo de Jerusalén, que es un detalle muy importante para los judíos, porque ese es el centro de su culto, de su cultura. En cambio, Lucas comienza diferente. Lucas comienza con una pregunta que le hacen los fariseos a Jesús. Así que es el más corto, tiene detalles que no están en los otros evangelios y tiene una visión más universalista, digamos, del tema que está tratando. Por esos detalles vamos a mirar el texto que encontramos en Lucas y primero que todo vamos a leerlo de corrido. Dice el texto, preguntado por los fariseos, es decir, Jesús preguntado por los fariseos, ¿cuándo había de venir el reino de Dios? Les respondió y dijo, el reino de Dios no vendrá con advertencia, ni dirán, helo aquí o helo allí,
porque he aquí el reino de Dios está entre vosotros. Y dijo a sus discípulos: tiempo vendrá cuando desearéis ver uno de los días del Hijo del Hombre y no lo veréis. Y os dirán: helo aquí o helo allí. No vayáis ni los sigáis. Porque como el relámpago que al fulgurar resplandece desde un extremo del cielo hasta el otro, así será el Hijo del Hombre en su día. Pero primero es necesario que padezca mucho y sea desechado por esta generación. Como fue en los días de Noé, así también será en los días del Hijo del Hombre. Comían, bebían, se casaban y se daban en casamiento, hasta el día en que entró Noé en el arca y vino el diluvio y los destruyó a todos. Asimismo, como sucedió en los días de Lot, comían, bebían, compraban, vendían, plantaban, edificaban. Mas el día en que Lot salió de Sodoma, llovió del cielo fuego y azufre y los destruyó a todos. Así será el día en que el Hijo del Hombre se manifieste. En aquel día, el que esté en la azotea y sus bienes en casa, no descienda a tomarlos. Y el que en el campo, asimismo, no vuelva atrás. Acordaos de la mujer de Lot. Todo el que procure salvar su vida, la perderá. Y todo el que la pierda, la salvará. Os digo que en aquella noche estarán dos en una cama. El uno será tomado y el otro dejado. Dos mujeres estarán muriendo juntas. La una será tomada y la otra dejada. Dos estarán en el campo. El uno será tomado y el otro dejado. Y respondiendo le dijeron: ¿dónde, Señor? Él les dijo: donde estuviera el cuerpo, allí se juntarán también las águilas. Gracias te damos, Señor, por tu palabra, por el privilegio que tenemos de escuchar tu voz, como lo hicieron estos hombres en aquella época. Hoy también nosotros te escuchamos sobre este tema y rogamos que tu Espíritu Santo hable a cada corazón, nos instruya y nos redarguya. Ponemos estos minutos en tus manos y rogamos tu dirección en el nombre de Jesús. Amén. Un texto, como les decía, corto en comparación con los otros dos evangelios y sin embargo parece largo, ¿verdad? Pero quiero que le enfoquemos este estudio para que sea más fácil de recordar. A mí lo que más me interesa, y por eso trato de utilizar diapositivas o alguna cosa, es que ustedes retengan lo máximo posible. Entonces la idea es que usted se acuerde de algo, y para eso quiero presentarlo de una forma precisamente como el título lo sugiere, de manera regresiva. Ya empezó la cuenta regresiva, entonces usted solamente se tiene que acordar de 3, 2, 1. Usted se asusta. No va a pasar nada cuando lleguemos a 0, pero para que usted se acuerde más fácil del texto. Vamos a empezar por el 3, es decir, 3 preguntas que encontramos en el texto. Con el 3 vamos a recordar que en el texto hay 3 preguntas. Y vamos a mirarla una por una. En primer lugar, dice el versículo 20, como comienza el texto, precisamente comienza con una pregunta. Preguntado por los fariseos, ¿qué? ¿Cuándo había de venir el reino de Dios? Es decir, la primera pregunta es: ¿cuándo? Y el texto, como le dicen algunos teólogos, la perícopa comienza con esa pregunta: ¿cuándo? Es la etapa inicial. ¿Cuándo? Un interés en el tiempo. ¿Cuándo viene el reino de Dios? Muy interesante pregunta. ¿Usted alguna vez se ha preguntado sobre eso? ¿Usted ha escuchado hablar del final, pero todas esas cosas del fin del mundo, que la tribulación, que el milenio, que una cantidad de cosas que nos han enseñado? ¿Y usted se ha preguntado cuándo será eso? Especialmente en momentos o en situaciones particulares. Por ejemplo, ¿cuántas personas en un desastre natural no tienen ni idea si
tiene algo que ver con el fin del mundo, ¿no? El cuándo es algo que nos preguntamos frente a ciertas situaciones, ante la situación del mundo, la injusticia, la inmoralidad, situaciones humanas como situaciones cósmicas. Es una pregunta que todos nos hemos hecho y que muestra la curiosidad del ser humano, incluso de los que no creen en Dios. Porque cuando escuchan la historia dicen, ¿cuánto será? ¿Cuánto falta? Esa fue la primera pregunta que le hicieron a Jesús. Y la respuesta de Jesús, tal vez la podemos mirar con más detalle, pero lo importante aquí, la respuesta de Jesús es que dice, el reino de Dios no vendrá con advertencia. El reino de Dios no vendrá con advertencia, que es una forma de las tantas que utilizó para decir, no se sabe. Es más, añade, si alguien les dice, mire, él aquí, él allí, ya casi, no crean. No hay advertencia, no hay tiempo. No se centren en eso. No le crean a nadie. Y los fariseos aquí preguntan sobre cuándo. Jesús dice, mire, no vendrá con advertencia. Primera pregunta. Segunda pregunta la encontramos en el último versículo. Dice, y respondiendo le dijeron, ¿qué? ¿Dónde? Segunda pregunta, ¿dónde? Claro, esta pregunta viene del hecho de que Jesús había dicho que esa fórmula que dio de que estarán dos en la cama, el uno será tomado y el otro será dejado. Estarán dos en el campo, el uno será tomado y el otro será dejado. Es una fórmula, ¿no?, que Jesús utiliza. Y entonces le preguntan al Señor, ¿dónde? ¿Cuál es el interés? Lugar. Ahora, no se sabe ese dónde, en el fondo, qué es lo que quieren preguntar. Si se refiere a los tomados o a los dejados. ¿Tomados hacia dónde? Porque la pregunta ¿dónde? Puede traducirse ¿dónde o a dónde? Entonces puede ser que esté preguntando ¿a dónde los van a tomar o dónde los van a dejar? No se sabe. Pero lo importante aquí, lo que nos interesa, es que están preocupados por temas de lugar. Y curiosamente, esta pregunta está en el último versículo, mientras que la del cuándo está en el primer versículo. ¿Será que nosotros a veces nos preguntamos o nos preocupamos por el dónde? Yo creo que esto evidencia la curiosidad del ser humano, que sigue siendo la misma. ¿O usted no se ha preguntado alguna vez dónde queda el cielo? ¿Dónde será la nueva Jerusalén? ¿A dónde vendrá? ¿Por qué lado del mundo vendrá el Señor cuando llegue? Y Jesús pues hace una respuesta también corta, pero tiene dos características. En primer lugar, una respuesta macabra. ¿Qué fue lo que respondió Jesús? Donde estuviera el cuerpo, allí se juntarán también las águilas. De pronto así en esta versión que tenemos no se nota lo macabra, porque le pusieron un nombre muy bonito, águilas, ¿cierto? Pero el término que se traduce como águilas es un término que literalmente significa buitres o chulos. Donde estén los cuerpos, estarán los buitres. O sea que esos cuerpos, ¿cómo estarán? Muertos, aves de carroña. Es una respuesta macabra, pero al mismo tiempo es confusa. ¿Qué quiere decir eso? Es con que donde estén los cuerpos estarán los buitres, los tomados, los dejados. ¿Qué va a pasar? ¿A qué se refiere? Una respuesta corta, macabra, pero confusa. Pero lo interesante es que esto parece un sándwich. Y aquí tenemos las dos tapas del sándwich, el pan. Comienza con la pregunta del cuándo y termina con la pregunta del dónde. Pero ¿por qué no vamos a la carne que está en el centro? Porque resulta que falta una pregunta. ¿Cuál es? ¿Cómo? Pero ¿saben qué es lo curioso? Que nadie la hizo. Nadie hizo esa pregunta. Al que preguntó cuándo, Jesús le respondió corto. Al que preguntó dónde, Jesús le respondió corto, pero confuso. Pero
a lo que Jesús se centró, le dedicó más espacio y más tiempo, fue a responder el cómo, aunque nadie lo había preguntado. Como quien dice, en medio de estas preguntas, ustedes lo que necesitan realmente saber es el cómo. Y miren todo lo que Jesús dice con respecto al cómo. Nos toca resumirlo porque ese sí es largo. Dice en primer lugar, como fue en los días de Noé. Igualmente, así mismo como sucedió en los días de Lot. Así será el día en que el Hijo del Hombre se manifieste. Nadie se lo estaba preguntando, pero Jesús dice, eso es lo que ustedes necesitan saber. Pero como si fuera poco el énfasis de Jesús con el tema del espacio, nos damos cuenta también del énfasis divino por la forma como establece unos testimonios antiguos. Dos historias del Antiguo Testamento que el auditorio conocía perfectamente, los que estaban allí con Jesús. Las historias de Noé y de Lot. Como diciendo, miren los espejos, miren los testimonios, porque el que no aprende de la historia está obligado a repetirla. Lo que ustedes necesitan saber es el cómo, el qué. Y para eso Dios ha dejado el testimonio del Antiguo Testamento, para que ustedes sepan el cómo. En su respuesta, Jesús trae estas dos historias para permitirnos aclarar algunos detalles del cómo. ¿Del cómo qué? ¿Cómo será el día del Hijo del Hombre? Del fin de los tiempos, del fin del espacio y de la posibilidad de reconciliación, de la venida del Señor. Y resumamos recordando las historias. Entonces, noten que es tan claro que contrasta con el cuándo y el dónde. Porque eso sí es contundente. Miren, en primer lugar, esas historias nos permiten ver que va a haber un anuncio previo. Es decir, que Dios anunciará previamente acerca de ese evento. Se lo anunció a Noé, se lo anunció a Abraham y a Lot, para que pudieran salvarse. Igualmente, la venida de Jesús y los tiempos del fin están anunciados en la palabra de Dios. En segundo lugar, en las dos historias en referencia, la gente estaba dedicada a asuntos terrenales. Compraban, vendían, plantaban, negociaban, se casaban, se daban en casamiento, estudiaban, trabajaban, jugaban, se divertían. Estaban dedicados a lo que hacemos como un círculo vicioso cada año. Y nos dedicamos a lo mismo, y si lo hacemos diariamente lo mismo. Levantarnos a las 5 o 6 de la mañana, trabajar, vestirnos, comer, estudiar y volver a la cama a descansar. A eso estaba dedicada la gente, a su círculo o a su ciclo de vida, mirando cosas absolutamente terrenales. Estudiar y trabajar. En tercer lugar, otro hecho en común en estos dos episodios es el desinterés hacia Dios. De todo estaban ocupados e interesados menos en Dios. Por lo tanto, el mensaje que escucharon no les importó, porque había absoluto desinterés. En cuarto lugar, estaban ocupados en sus cosas y de repente llegó del cielo destrucción. Un diluvio, fuego. Demasiado tarde para muchos, porque no habían creído, porque no habían escuchado. La historia se repite. Número 5. Unos son tomados y otros son dejados.
¿Qué pasó en el caso de Noé? ¿Dónde estaban los salvados? Cambiando la palabra, salvados, en el arca. Y en el caso de Lot, salieron de la ciudad. Unos tomados y otros dejados. Ahorita casi todos están tomados, pero por la fecha, ¿no? Unos pocos salvados, e incluso en las dos historias son muchos más los muertos, los destruidos. Solo muy pocos los salvados. Con respecto al fin, dice Jesús: ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición, ¿no? A la perdición. Y angosta es la puerta y estrecho el camino que lleva a la vida eterna. Es decir que la historia va a ser exactamente igual. Muchos se van a perder y pocos van a ser salvados. Por otro lado, también hay algo en común, y es que el cumplimiento de la profecía, esta destrucción que se menciona, viene directamente de Dios, del cielo. Cayó fuego del cielo, dice el texto. Bueno, las profecías con respecto a la venida del Señor también tienen que ver con la venida de Jesús, como lo dice Apocalipsis, entre las nubes. Pablo también. Así que encontramos estos tres preguntas, dos de las cuales son las más comunes y preguntadas por el ser humano, pero una que la dejamos a un lado, y es el cómo. Siguiendo la cuenta regresiva, vamos al número 2. ¿Qué encontramos aquí? Dos grupos. Dos grupos que se mencionan en esta historia, en este argumento. ¿Cuáles son esos dos grupos? Miren lo que dice el primer versículo, el versículo 20. Ya más completo con el versículo 21. ¿Preguntado por quién? Ahí está el primer grupo. La historia o el argumento comienza por una pregunta de los fariseos, que ustedes ya saben que eran estudiados, conocedores de las escrituras, promotores del judaísmo, sabios. Estos que, como era costumbre, hacían preguntas un poquito corchadoras para intentar sorprender a Jesús en una mala respuesta, pues podemos suponer que la pregunta fue de pronto tentadora. Pero este grupo de hombres fariseos sabían de lo que estaban hablando porque eran conocedores de las escrituras. Y preguntan, ¿cuándo había de venir el reino de Dios? Porque miraban a Jesús con sospecha, ¿no? Jesús hablaba, dijo Jesús cuando empezó a predicar: arrepentidos porque el reino de los cielos se ha acercado. Y él viene hablando del reino de los cielos constantemente. Entonces ellos un poquito con sospecha le preguntan, ¿cuándo? Y él les respondió, miren lo interesante: el reino de Dios no vendrá con advertencia, pero añadió algo: ni dirán helo aquí o helo allí, porque aquí el reino de Dios, ¿qué? ¿Qué era lo que estaban preguntando los fariseos? ¿Acerca de qué tiempo? Del futuro. Ellos querían saber algo acerca del futuro. ¿Cuándo será ese cuándo? Y Jesús le responde acerca del presente. Dice, no piensen en el futuro. El reino de Dios está en presente entre ustedes. Las palabras de Jesús, que son cortas, muestran como una especie de pregunta para los fariseos. ¿Para qué quieren saber sobre el futuro si no están preparados desde ahora? ¿Para qué quieren saber los misterios del futuro si su vida hoy no está acorde con lo que dicen creer porque son doctores de las escrituras? ¿Cuántos sabios y teólogos se torturan descubriendo misterios en la palabra de Dios y su vida en el presente no refleja una relación con Dios, como estos fariseos? Y eso es lo que Jesús les está diciendo. Ustedes podrían conocer el reino de Dios hoy, pero no lo ven porque están pensando en descubrir misterios del mañana. Una pregunta corta
Y en esos 2 versículos termina todo el diálogo con los fariseos. Acuérdense que los fariseos fueron los que preguntaron, pero hasta allí llegó la respuesta de Jesús. Porque luego en el versículo 22 encontramos un nuevo grupo. ¿Cuál es? Y dijo a sus discípulos: tiempo vendrá cuando desearéis ver uno de los días del Hijo del Hombre y no lo veréis. Y os dirán: helo aquí o helo allí. No vayáis ni lo sigáis. Noten la diferencia. Aunque también sea una respuesta corta, y de hecho los fariseos no se fueron, ¿no? Los fariseos estaban allí. Solo que Jesús, ante la pregunta de los fariseos, les habla a los discípulos un poquito como ignorando a los fariseos, pero ellos estaban allí y estaban escuchando la respuesta de los discípulos. ¿Y a los discípulos de qué tiempo les habla? Ahí sí les habla del futuro. Bueno, en otras ocasiones él ya lo había dicho a los discípulos, dice: a ustedes les es dado conocer los misterios del reino de Dios. Y ustedes sí pueden entender, con ustedes sí podemos hablar del futuro. Y entonces Jesús les habla acerca del futuro, vendrá tiempo. Y repite la fórmula que dice: os dirán, helo aquí o helo allí. Pero a diferencia de los fariseos, Jesús les dice: no vayáis ni los sigáis. Es decir, ese helo aquí o helo allí vendrá de parte de ¿quién? De afuera. No sé, a mí me suena como indirecta para los fariseos. Tal vez esté exagerando, pero teniendo en cuenta las confrontaciones entre Jesús y los fariseos, como diciendo: no les crean a los sabios que andan poniendo tiempos o descubriendo misterios de una manera caprichosa. No vayáis ni los sigáis. Este es el segundo grupo. A este grupo Jesús les habla de los tiempos por venir. Dice, por ejemplo, el versículo 25: pero primero es necesario que padezca mucho y sea desechado por esta generación. Es decir, Jesús les habla acerca del futuro tanto inmediato. ¿Cuál es el futuro inmediato? El sacrificio del que iba a ser víctima él. Los discípulos todavía no entendían claramente qué era eso de su muerte y de su resurrección. Así que Jesús les habla de ese futuro inmediato, pero también les habla del futuro a largo plazo, acerca de su segunda venida. Les permite conocer el futuro. A estos 2 grupos les habla de una manera diferente. Pero siguiendo nuestra cuenta regresiva, con el número 1, vamos a decir una advertencia. En este pasaje encontramos 3 preguntas, 2 grupos que están escuchando y una respuesta, una advertencia en común para los 2 grupos. ¿Cuál es esa advertencia? Dice Jesús en el centro de su mensaje, de manera extensa, echando mano de los ejemplos: en aquel día el que esté en la azotea y sus bienes en casa no descienda a tomarlos. Esa tendencia humana a no querer perder algo, ¿verdad? El que esté en la azotea no descienda a la casa a tomarlos. El que esté en el campo no vuelva atrás. Y ahí sí menciona, acordamos de la mujer de Lot. Necesita aclarar qué significa, qué pasó con la mujer de Lot. ¿Qué pasó con la mujer de Lot? Todos se lo saben de memoria. Eso era muy claro. La mujer de Lot miró hacia atrás y ¿qué le pasó? Se perdió. Se perdió. ¿Y por qué miró para atrás? Nostalgia del pasado, de pronto pensando en las personas que quedaron atrás, de pronto, no sé, se acordó del celular. ¡Ay, el celular! ¡Ay, la cartera! Esta advertencia que Jesús está haciendo aquí la hace a sus discípulos y tiene varias implicaciones. Acordaos de la mujer de Lot: todo el que procure salvar su vida la perderá,
Y todo el que pierda, la salvará. Es una frase o una afirmación que sencillamente dice: tu vida no depende de ti. Tu salvación no está en tus manos. Necesitas entablar una relación con Dios profunda, sincera, real, viva, y dejarte en sus brazos para poder decir incluso: para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Porque nos aferramos a lo material, a la casita, al carrito, a lo que hemos ganado con el sudor de nuestra frente, y nos despachamos en seguros y cuidados para que no se nos pierda nada, que creemos que vamos a pasar aquí una eternidad. Y todo eso que torturamos nuestra vida para conseguirlo, ¿en dónde queda? Os digo que en aquella noche estarán dos en una cama, el uno será tomado y el otro será dejado. Dos mujeres estarán muriendo juntas, la una será tomada y la otra será dejada. Dos estarán en el campo, el uno será tomado y el otro será dejado. Todo este párrafo nos muestra una advertencia central en el texto. Una advertencia que sencillamente dice: necesitas estar preparado hoy. Tienes que vivir como si el Señor llegara hoy. Y para eso tienes que poner tus ojos en las cosas de arriba, en aquel de quien depende la vida, y no en las cosas materiales, a través de las cuales a veces hasta le decimos al Señor: Señor, yo te amo, pero yo no tengo tiempo porque tengo que trabajar, porque tengo que estudiar, porque me tengo que casar, porque tengo que vender. Y el Señor: espera un momentico, después charlamos contigo. Tengo mucho trabajo, tengo mucho estudio, tengo mucho que hacer. Y el Señor se hace a un lado, porque Él es caballero. Y empezamos a luchar con nuestras propias fuerzas. ¿Con qué fuerzas estás luchando? Tú. ¿En dónde tienes los ojos puestos? Hoy es el tiempo de reconciliación, pero esta advertencia nos dice que no hay que volver atrás, como la mujer de Lot. Y esta advertencia tiene dos sentidos. En primer lugar, no volver atrás, o volver atrás significa aferrarse a las cosas materiales, aferrarse a este mundo, aferrarse a lo pasajero, aferrarse a la vida en este planeta, creyendo que eso es la eternidad. Y el otro sentido de esta advertencia es el peligro de apartarse de Dios después de haber creído. Porque esa es nuestra tendencia. No nos diferenciamos mucho de los judíos en eso. Vemos a Dios hacer maravillas y lo alabamos y le damos gracias y nos emocionamos, pero apenas pasa la emoción, volvemos a lo nuestro, al círculo vicioso. Ese círculo vicioso a veces es de una semana. Un día dedicado al Señor y 6 dedicados al círculo vicioso. Pero para algunos esa apartarse puede ser de años, de meses. Pero tal vez, al igual que los fariseos, porque leemos la Biblia, o porque vamos a la iglesia, o porque hacemos uno que otro ritual, creemos que conocemos a Dios, que estamos reconciliados con Él. Pero la relación con Dios es un asunto de todo minuto y tiene que ver con relación, no con conocimientos, mucho menos con rituales. Es una vida de 24 horas. Hoy es el tiempo de reconciliación. Muchos se han preguntado por el cuándo y otros por el dónde, pero el Señor quiere que sepamos el cómo. Tal vez preguntas sobre el fin procedan de personas que no conocen a Dios. Tal vez alguien a ti te pregunte acerca del fin, de la venida del Señor, de la tribulación, de todos esos misterios de la escatología. Pero vienen
de personas que no conocen a Jesús. ¿Cuál debe ser tu respuesta? Tú tienes que decir a esa persona: hoy es el tiempo de salvación. Hoy es el tiempo de invitar a Jesús a tu vida. El reino de los cielos está aquí, ya y ahora. Puedes encontrar vida eterna hoy. Pero si la pregunta viene de alguien que es creyente, de alguien que conoce los misterios y toda ciencia, si la pregunta proviene de ti que conoces al Señor, hay una sola respuesta: no volver atrás. Poner los ojos en las cosas de Dios las 24 horas del día. El tiempo de reconciliación tiene su límite. Habrá un momento en que ya no habrá espacio para arrepentimiento. Hoy es el día. Cierra sus ojos, por favor. Señor, te damos gracias por tu palabra. Te damos gracias por las oportunidades que nos das una y otra vez, porque tú eres un Dios tolerante, misericordioso, un Dios de oportunidades, un Dios que no toma en cuenta nuestros altibajos y nuestra infidelidad, sino que siempre nos está dando una nueva oportunidad. Gracias, Señor, por tu carácter. Y perdónanos, Señor, porque aún conociendo tu carácter, muchas veces luchamos con nuestras propias fuerzas. Queremos salvarnos a nosotros mismos. Olvidamos. Estamos tan acostumbrados a la vida que olvidamos que depende de ti. Perdónanos, Señor. En el nombre de Jesús.